Entonces, en el taller, este es nuestro taller número 22, nuestro curso de cálculo, y vamos a abordar los métodos de discos y anillos con algunas situaciones particulares que se nos pueden presentar em, en estos cálculos de volúmenes, de rotación, ¿ya? Em, a ver, para recordar, simplemente, eh, nosotros estamos trabajando con cuerpos que se generan por la rotación de una función en torno a uno de los ejes, ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿ya? Y se han construido dos expresiones para calcular estos volúmenes, ¿cierto? La primera que construyó fue el método de los discos, que le daba la expresión pi por la integral entre a y b de f al cuadrado de x en dx, ¿sí? Y la segunda que construyó fue el método de los anillos, que le da que el volumen va a ser 2pi por la integral entre a y b de x por f de x en dx, ¿ya? En general usamos anillos cuando la rotación está en torno al eje Y y usamos disco cuando la rotación está en torno al eje X. Ya digo en general porque podríamos tener otros casos donde por medio de los cambios de variables, ¿cierto? Se intercambian estos roles, se intercambian los ejes, entonces usamos eh, anillo en lugar de disco, disco en lugar de anillo. Ya hicimos un par de ejemplos sobre ello. Entonces, una cosa que había que tener muy clara era cómo se formaba o cómo queda el rectángulo que tengo que hacer rotar, ¿ya? Pensando en las particiones. eh, Aquí, por ejemplo, en nuestro intervalo A, B, se dibuja un rectángulo y este es el que se hace rotar en torno al eje. Y esa rotación, o la rotación de ese rectángulo, es la que va a permitirme decidir entre discos o anillos, ¿ya? Entonces, dibújese siempre un rectángulo en la región que quiera hacer rotar respecto a cierto eje y vea qué figura le queda. En este caso, si este rectángulo verde gira en torno al eje X, se genera claramente un disco cuyo centro está en el eje X. Y si gira en torno al eje Y, se genera una argolla, un anillo, ¿ya? Cuyo centro también está en el eje Y, en este caso. Entonces, ahí distinguimos entre usar un método o el otro. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a nuestro... ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. Ya. Bueno, si tiene alguna duda, por favor abra su micrófono, dígalo, o si no, escríbalo en el chat. Estoy pendiente del chat también. Ya, veamos qué pasa con nuestro taller número 22. En el ejercicio número 1 nos dicen que consideremos la función f de x igual a x más 1. Ya, la función es simple y aquí no le vamos a dar tanta importancia a la función que vamos a hacer rotar, sino que a dónde y cómo se va a hacer rotar esa función. Después, bueno, cambiar la función, quizás se complicará un poquito el cálculo de la integral, pero aquí lo que queremos resaltar es esto, es qué método usar, qué figura se está formando, cómo está girando en torno a qué eje, ¿ya? Y dicen entonces que el x lo vamos a considerar en el intervalo 1, 3, ¿ya?
Lo primero que se nos pide es hacerla girar en torno al eje X. Ya. Primera cosa, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo girar. Es una recta con pendiente positiva, pasa por el 1 aquí, ¿cierto? Tendríamos algo así. Aquí tenemos el 1 y el intervalo 1 a 3 sería esto de acá. Por lo tanto, tendríamos que hacer girar esta porción de la recta. ¿Ya? Y esta porción de la recta va a girar primero en torno al eje X. ¿Ya? Ya en el chat dicen que es un cono cortado. ¿Ya? ¿Qué significa un cono cortado? Esa figura tiene un nombre y se llama tronco de cono. ¿Ya? Tronco de cono es justamente lo que se va a generar aquí. Vamos a hacer, si gira en torno al eje X, voy a tener acá algo así. Que se va a formar, ¿cierto? Con esto sólido. Así. ¿Ya? Tronco de cono es el nombre oficial de esta figura, de este cuerpo. Y bueno, ¿cómo hacemos el cálculo? Ese es el asunto. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer girar? Aquí vamos a dibujar, fíjese, vamos a dibujar el rectangulito. Y al hacer girar ese rectángulo, se genera un disco. ¿Sí? Por lo tanto, estamos pensando en aplicar el método de los discos. Además que me dicen que giro en torno al eje X. El método de los discos, ¿qué dice? Dice que el volumen va a ser igual a pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado de x en dx. Perfecto. ¿Cuál es mi función? F de, o sea, x más 1. Simplemente vamos a integrar. Entonces, el volumen va a ser la pi por la integral entre a y b. Los límites de integración aquí están claros, entre el 1 y el 3. Y mi función al cuadrado sería x más 1 al cuadrado en dx. ¿Ya? Y ahí, bueno, se resuelve simplemente la integral. No la vamos a calcular, ¿ya? Porque tenemos varios otros ejercicios y esta integral, no sé si para algunos de ustedes representa algún desafío mayor, pero no debiera, porque son integrales simples, casi directas. Ni siquiera un método de integración tiene que aplicar aquí. ¿Ya? Si ¿hay alguien que tenga algún problema con este cálculo de esta integral para hacerlo? Si no, pasar a la siguiente. Ya, todo bien, todo bien. Continuamos entonces. Ya. En el ejercicio B, me dicen que ahora la misma función, x más 1, entre 1 y 3, gire ahora en torno al eje Y. Eso significa que este rectangulito va a girar y va a formar un anillo. ¿Sí? Va a formar un anillo. Por lo tanto, uso el método de anillos. ¿Ya? Y el método de anillos me dice que el volumen va a estar dado por 2pi, la integral entre 1 y 3, de x por f de x en dx. ¿Ya?
Bueno, sencillo, ¿cierto? El volumen va a ser 2pi por la integral entre 1 y 3 de x por x más 1 en dx. Y aquí nuevamente tenemos una integral más o menos simple de calcular. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, hasta ahí es lo mismo de siempre, girar en torno a los ejes x, y decidir qué figura es la que se está formando, ¿cierto? Ahora, en esta yo quiero hacer una observación porque, por ejemplo, no se confunda en pensar que lo que se está girando es esta región, ¿ya? Esa región no es la que se gira. Si esa región girara en torno al eje Y, tendríamos que hacer métodos de discos, ¿ya? Y esta región sería pensar que mi función f de x igual a y, ¿sí? Eh, reescribirla como una g de y igual a x, ¿ya? Y pensar en un cambio de variable. Si hago el cambio de variable, voy a estar calculando esta región, ¿ya? Y no la región que me estaban preguntando, si es bajo la curva f, ¿ya? Entonces aquí, ojo con esas consideraciones, ¿ya? Estamos girando en torno al eje Y, pero siempre es la misma región, es esta región, ¿ya? La que se está haciendo girar, ¿ya? Y no otra. No nos están diciendo que hagamos girar otra. Ya. Entonces, estamos pensando en nuestra función f de x igual a x más 1 y que gira, esta es la c, que gira en torno a y igual a 1. ¿Qué tenemos entonces? Nuestra recta x más 1, nuestra f, ¿cierto? Va a girar en torno a la recta y igual a 1. Esta y igual a 1 es una g de x igual a 1, ¿ya? Si giras en torno a otra recta, bueno, va a ser otra función. Estamos pensando en un cambio de eje x a una recta paralela al eje x. Y vamos a girar siempre entre el 1 y el 3. Entonces, ¿cuál es la región que está girando? Es esta, ¿sí? La que está marcada aquí con verde. Y este rectangulito es el que va a girar en torno a este eje y igual a 1. Entonces, lo que hago es medir el radio del disco que se va a generar. ¿Por qué? Porque el volumen, mediante el método de los discos, ¿ya? El disco es pi por el radio al cuadrado, bueno, por la altura. Esta altura es el de x. El r es el f, ¿ya? Que es esto de aquí. Y el pi, bueno, es la constante pi. Entonces tengo que saber cuánto mide este radio. Y este radio es la diferencia entre la función y el eje. Entonces va a ser f de x menos el eje, que sería 1. Y f de x menos 1 es x más 1 menos 1, es decir, x. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿O cómo es la interpretación de por qué nos queda este x de aquí? Si calculamos la integral o el volumen mediante discos de la integral de x al cuadrado en dx entre 1 y 3, lo que estamos haciendo aquí es calcular el volumen de una función diferente a la original, de la función x, entre 1 y 3, ¿ya? Estaríamos calculando esta, esta región girando en torno al eje x, ¿ya? Y lo que estamos calculando aquí, los que nos piden en el problema, es girar la función x más 1 en torno al eje y igual a 1. Bueno, haciendo esa diferencia,
esta, f de x menos 1, lo que estamos haciendo geométricamente es mover mi función o la función x más 1 a una función x, como aparece aquí en este gráfico, ¿ya? Entonces estamos devolviéndonos en la traslación que nos dice el eje de rotación, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora sí. Muy bien. En el caso de la D, veamos si lo podemos construir juntos. Me están diciendo que rote en torno a la recta x igual a 1. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, voy a tener mi función nuevamente, x más 1, esta es mi función f, y el eje de rotación ahora es vertical, que pasa por el 1. X igual a 1. 1, ¿ya? Y voy a tener que, bueno, tener el otro límite de integración hasta el 3, y la región que quiero rotar en torno ahora a esta recta, ¿cierto? ¿Cuál es? Bueno, es esta región, ¿cierto? Aquí dibujo mi rectangulito, este es el rectángulo que quiero hacer, ¿ya? Y el asunto está en que ahora el radio de los discos que se generan, o sea, de los anillos que se generan, son diferentes. Son así, con centro en este eje, ¿sí? Así se forman los discos. ¿Se ve? Por lo tanto, va a haber una diferencia en el radio del disco respecto a hacerlo girar en torno al eje x igual a 1 que al x igual a 0. ¿Ya? ¿Dónde se ve esa diferencia en nuestra fórmula? Recordemos aquí que el volumen mediante anillos era 2pi por la integral entre a y b de x, f de x en dx. ¿Sí? ¿Dónde vemos esa diferencia? Ese cambio en el eje, en el radio de los discos, o sea, de los anillos, perdón. Dentro de f, esta f le daba la altura del rectángulo que va a formar el anillo, ¿sí? Y esta x de aquí es la que le daba el radio, ¿ya? Mire, vamos a recordar cómo construíamos la fórmula del método de anillos para ver dónde incide o de dónde aparece esa, esa x de ahí. Acuérdense que teníamos aquí un intervalo x sub t, x sub t más 1, y aquí un x sub tau, ¿cierto? En donde el anillo se generaba como eh, la diferencia. A ver, el volumen de este anillo, ¿cierto?
era el disco más grande, ¿sí? Que es pi por volumen del disco. Es pi por r al cuadrado por h, ¿cierto? Este h es la altura, es la f, ¿sí? El pi es constante. Y el r cuadrado, o el r, el radio, es este que estamos considerando aquí, el x sub tau, ¿sí? Y este va a ser el f de x, ¿ya? El x sub tau al cuadrado, ¿ya? Recuerde que hacíamos una diferencia entre el x sub t, eh, el volumen del disco pequeño, perdón, el volumen del disco grande menos el volumen del disco pequeño. Era pi por el radio al cuadrado, que sería x sub tau más 1 al cuadrado, por la altura, por f de x sub tau, menos pi por el radio más pequeño, x sub t al cuadrado, por la altura, f de x sub tau. ¿Ya? Entonces, al hacer esta diferencia, estos dos términos producen una suma por diferencia. Entonces me queda igual a pi factor de x sub tau más 1 menos x sub t por x sub tau más 1 menos, no, más x sub t por no, así, ¿cierto? Y aquí tengo el de x y acá tengo el doble de la mitad de este punto medio, ¿ya? Entonces, fíjese que los radios están incidiendo aquí, no dentro del F, ¿ya? Entonces, el cambio en el eje de rotación se va a ver afectado aquí, en el X, no dentro de la F, porque la F lo que le da es la altura del anillo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Bueno, este X es el radio. ¿Cuánto mide el radio? ¿Sí? Para un punto X arbitrario, ¿ya? Ahora tengo que medir esa distancia, esta de aquí. Si antes lo medía X, el radio ahora va a ser X menos 1. ¿Sí? Entonces el volumen, que era 2pi por el radio entre A y B de X por F de X, en de X, se va a calcular como 2pi, ¿sí? Así cambiando el eje de rotación, va a ser entre A y B de X menos el eje de rotación por f de x en de x. ¿Ya? A ver en el chat. Jürgen dice, o sea, ¿se cambian los intervalos de integración? No, son los mismos intervalos de integración. ¿Ya? Siempre está integrando aquí entre 1 y 3. Los límites de integración van a ser los mismos. Va a ser 2pi por la integral entre 1 y 3. La altura de la función no va a cambiar porque no hay un desplazamiento para arriba y para abajo.
de X, y lo que va a cambiar va a ser esto, que le da el radio de los anillos que se generan. Entonces, en la figura, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo más acá. En la figura teníamos antes que el anillo, aquí, ¿sí? Pensando que este es el 1, y este es el 3, ¿ya? El anillo tiene, bueno, una altura F y un radio. Al hacerlo girar en torno al eje Y, tiene un radio X, ¿sí? Tiene un radio X. Pero ahora, si se quiere hacer girar en torno a un eje diferente, por ejemplo, X igual a 1, el radio ya no se va a medir desde el 0 hasta el punto X, sino que se va a medir desde el eje hasta el punto X, ¿ya? Entonces, si este punto es el punto X y este es el punto 1, ¿cuánto es el radio de ese anillo que se está generando? Bueno, va a ser X menos 1, la medida de este segmento. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto es lo que me da aquí mi radio. ¿Ya? Ahora, si fuese, por ejemplo, que rote en torno al X igual a menos 1, ¿sí? La misma función. Vamos a poner aquí. Este va a ser el 1 y por acá voy a tener el 3. ¿Sí? Me preocupo de cuánto mide el, eh, el radio ahora. ¿Sí? Si este es X de aquí, desde el 0 hasta X, y esto ahora le agrego 1, quiere decir que el nuevo radio va a ser X más 1. Este X más 1 no es otra cosa que X menos el desplazamiento que tiene el eje. ¿Ya? Aquí menos 1, es decir, X más 1. Y esto constituye mi nuevo radio para hacer la integración, para hacer el cálculo del volumen. El volumen va a quedar entre A y B, bueno, en este caso entre 1 y 3, 2pi, X más 1 por F de X en dx. Esto es si es que el eje de rotación es X igual a menos 1. ¿Ya? Y este menos 1 ahí se ve como opuesto porque se restan. En el caso de que el X sea, el eje de rotación sea X igual a 1, ese 1 se ve aquí porque se resta. ¿De acuerdo? Lo importante cuando cambiamos de ejes es cuánto mide el radio, el nuevo radio del anillo o el nuevo eh, sí, grosor o altura del, no, radio también, del disco que vamos a hacer girar, ¿ya? Dependiendo del eje que usemos. A ver, Francisco pregunta, dice, ¿siempre hay que trabajar con desplazamientos cuando se tienen rectos verticales? Sí, cuando cambiamos de eje, en lugar de hacer rotar en torno al eje X o al eje Y, sí, vamos a tener ese tipo de desplazamiento y van a incidir en los radios de los discos o de los anillos de la forma en que yo le he puesto aquí, ¿ya? Siempre es X o la función menos el nuevo eje, ¿de acuerdo? Con rectas, dice, pregunto porque con rectas horizontales se puede hacer eso y también restar entre funciones. Es que cuando tiene resta entre funciones, lo que está haciendo rotar otras áreas en torno a los ejes, ¿ya? Por ejemplo, si tiene una función aquí, f, y otra función aquí, g, y quiere hacer rotar
esta área, ¿sí? En torno al eje X, por ejemplo, así. Aquí no hay ese tipo de desplazamientos, ¿ya? Porque lo que importa es que está haciendo rotar en torno al eje X, ¿ya? Si hago rotar, voy a hacer rotar este rectángulo y lo que me va a interesar a mí es el radio, ¿sí? Del rectángulo, que va a ser eso de ahí. Y esto va a ser F menos G. Es decir, F le resto G, ¿ya? Ahora, si el problema es la misma configuración, aquí tiene F, aquí tiene G y quiere hacer rotar esta región, ¿ya? Quiere hacer rotar esta región, pero en torno a un eje diferente, ¿sí? En el nivel K, por ejemplo, lo que tiene que hacer es medir desde K el radio del rectángulo, ¿ya? Esta longitud, ¿cuánto es? Esta de aquí. Esa longitud va a ser F menos K. Y esta longitud de acá va a ser G menos K, ¿sí? Por lo tanto, esto, que era F menos G, ¿sí? Eh, esto va a quedar igual, como F menos G, porque es la distancia entre las dos funciones. ¿Sí? Bien. Mire, había una cosa interesante que también quería explicarle y por nuestro inconveniente no alcancé, pero se la quiero explicar rápidamente, que es el ejercicio 4, ¿ya? En el ejercicio 4, fíjese, tengo una función, la función valor absoluto de x, en el intervalo menos 1, 1. Ya, si graficamos esto, nos queda así y así, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. ¿Ya? Y nos dicen, calcula el volumen girando en torno al eje Y. Ya, ¿qué haríamos? En torno al eje Y significa método de anillo, ¿cierto? Método de anillo, y esto es, por anillo, sería 2pi por la integral entre menos 1 y 1 de x por f de x en dx, ¿ya? Si calculamos esta integral así, tal como está, ¿ya? Nos va a dar 0. ¿Por qué? Fíjese, queda 2pi por la integral, fíjese, vamos a separarlo entre menos 1 y 0, ¿cierto? Por la f de x por menos x, esta parte, de x, más la integral de 0 a 1 de x por x en dx, ¿ya? Y va a resultar 2pi por la integral de, o menos la integral de menos 1 a 0 de x cuadrado en dx, más la integral entre 0 y 1 de x cuadrado en dx, ¿ya? Y bueno, usted sabe que eso y eso son iguales, ¿ya? Y se van a anular, entonces esto me va a quedar 0. La pregunta es, ¿cómo es que me queda 0 un volumen que no es 0? Francisca en el chat dice, se superponen los dos volúmenes. Exactamente. Cuando yo hago girar esta parte verde, se superpone, como dice ella, a esta parte roja. Y esta parte roja descuenta a la parte verde. Por lo tanto, tengo que hacer una separación de esto y entender el problema mediante las simetrías que tiene la función. Es decir, que mi volumen va a ser igual al volumen que genera la función f de x igual al valor absoluto de x, pero entre 0 y 1. No necesito hacer girar las dos partes de la función, ¿ya?
porque como que este volumen, esta región roja, se va a comer el volumen de la región verde, y eso se va a producir se van a anular y va a dar 0. Lo mismo que pasaba con las áreas negativas, ¿ya? Con las áreas negativas. Fíjese que aquí, en términos del anillo, este radio X, medido acá, en el -1, 0, da radios negativos. Por lo tanto, va a dar un volumen negativo, que no tiene sentido para el cálculo de volumen. Lo mismo que pasaba cuando integrábamos la función y igual a x entre menos a y a. Esa área negativa anulaba el área positiva y me daba 0, pero era porque no estábamos entendiendo que eso generaba un área de un signo diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago acá? Es entender que solamente basta con integrar o calcular entre 0 y 1 para tener el volumen que se genera. No necesito la integral entre -1 y 0, ¿ya? Eso es súper importante de ver cuando hago rotar en torno a un eje que me hace el cambio de signo de la función, ¿ya? En discos, ¿ya? Va a pasar lo mismo si es que la función traspasa el eje, ¿ya? Si traspasa el eje, aquí voy a tener un rectángulo rojo para abajo, ¿cierto? Y un rectángulo verde para arriba, en donde este rojo va a anular el volumen que se pueda generar con el volumen de ahí arriba. Entonces hay que tener ojo con esos cambios de signo de la función y de los radios. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna pregunta que quieran hacer ahora. Los demás ejercicios abordan justamente esas situaciones, ¿ya? Y los ejercicios propuestos también, ¿ya? Se considera un propuesto un x cuadrado con las mismas situaciones de trasladar los ejes, y 2, 3 y 4 es con estos volúmenes que pueden ser negativos o anularse mutuamente. Ya, vamos a intentar poner las respuestas correctas, no se lo garantizo. Es que lo que pasa es que en talleres anteriores también han sido creo que fue uno de cálculo de áreas y ni los propuestos no tenían soluciones, entonces a pesar de que uno se quedaba con la sensación de que lo había hecho bien, no podía corroborar su resultado Ya. así como de real. Entonces Okay. uno quedaba ahí, por eso. Ya, entiendo. Ya, lo intentaré. No se lo garantizo para hoy después de clase, ¿ya? Pero lo intentaré tener lo más pronto posible. Bien, si no hay más, si no hay alguna pregunta, estaríamos listos. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una, profe. Ya, diga. Mire, por ejemplo, podría ser como un cuadrado, pero justo en el eje X que tenga a ver cómo lo digo, o un rectángulo igual, que tenga su mitad en el eje Y. Sí, algo así. Ya. Ya. En este caso, por ejemplo, si va ahí desde menos A hasta A, sería solamente calcular la integral desde menos A hasta 0 o de 0 hasta A, una de las dos. O Depende, es, si va a rotar así, si va a rotar en torno al eje Y, claro, sí, solamente una parte. ya. Pero si Y va a eso rotar no se en el eje multiplicaría X, por 2, ¿cierto? no, porque Ya, esto, perfecto. mira, esta parte al girar va a ser la otra. Sí, crea la misma figura. Sí. Es que había leído en algo que se multiplicaba por 2. Entonces, esa era como una pregunta que le quería confirmar igual. Y Mira, eso, ¿cuándo se va a multiplicar por 2? Imagínate esto mismo, pero ahora girando en torno al eje X. ¿Ya? En torno al eje X, tú puedes calcular la integral de 0 a y va a generar así un tubito aquí, ¿cierto? Va a generar este cuerpo, sí lo veo. ¿sí? Ya.
pero tú querías calcular entre menos A y A. Ahora, puedes calcular de 0 a A y replicarlo acá. ¿Ya? Y ahí sería 2 veces la integral entre 0 y A, pero es porque estás haciendo el giro en torno al eje X. ¿Ya? Y ahí estas dos partes generan volúmenes diferentes. Ya capto. Vale, gracias, profe. ¿Sí? Ya. Intenta siempre dibujarlo, imaginarte cómo va a quedar el cuerpo y ahí resulta a veces más claro, más clarificador. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Me despido y hasta la próxima.